Gedeón acaba de llegar a un punto en esta conversación que me parece de lo más interesante, y es que si bien el PIB, ¿verdad?, es lo que rige a nivel mundial, y lo sensato es naturalmente llevarse por esa medición ¿verdad?, para no ser perjudicado, la existencia de otros índices pueden también ayudar a lo interno de los países a diseñar mejores políticas públicas pensando en los ciudadanos. Yo creo que es un punto fundamental, pero me gustaría que hiciéramos el recorrido entonces. Sí. A partir de esta reflexión que tú haces, ¿qué podemos nosotros sacar los dominicanos y dominicanas en relación a nuestras políticas públicas? Muy bien, mira, lo primero es que nos falta por definir la felicidad interna bruta. ¿Verdad? Sí. Bueno, aunque en cierto modo la presentaste. Ya más o menos la presentamos, pero yo quisiera poner los 9 ítems que ellos utilizan para que la gente pueda ver la diferencia con el PIB y con los demás. Para ellos definir este índice. Número 1, bienestar psicológico. A nadie se le ocurre, a uno de estos econometristas, matemáticos, utilizar el bienestar psicológico. Ellos entienden como eso optimismo y autoestima. Número 2, la salud, que de alguna manera en el índice de desarrollo humano está contemplado, aunque de manera muy superficial. Sí, esperanza de vida. El tiempo libre de ocio, muy importante, porque si tú trabajas, te pueden medir que tú creciste, incluso puedes comprar carro, casa y todo, pero tu vida va a ser una vida... Reventado, correcto, es una existencia pobre, digamos. Número 4, la vitalidad comunitaria. O sea, vitalidad comunitaria, es el ejercicio comunitario que tú haces. La educación, que está medido en el índice de desarrollo humano, la cultura, vista desde el punto de vista del ejercicio de la cultura que tú haces, de la producción cultural y de cómo la disfrutas. Porque si no tienes tiempo para disfrutarla, la poesía, el arte, todo, tampoco te da felicidad. El medio ambiente, la participación política y el nivel de vida. Fíjate que esta gente usa... Lo último, el nivel de vida. El nivel de vida, es decir, estamos hablando ahí del ingreso per cápita, etcétera. Entonces, estos índices que son difíciles de medir, hay que admitirlo, no imposibles de medir, porque déjame decirte que, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein duró mucho para demostrarse porque no había forma de medirla, hasta que finalmente llegó la ciencia, llegaron el desarrollo y lograron medirla y establecer, confirmarla con precisión, etcétera, y así otros inventos. Por lo que no es descabellado plantear estas ideas, aunque todavía no se tengan los instrumentos exactos para medirla, son de trascendencia y de mucha importancia. Mira, Roberto, lo bueno de esto es que cuando tú comparas un índice con el otro, tú puedes ver cómo, por ejemplo, el PIB, por ejemplo, no toma en cuenta, por ejemplo, el endeudamiento. Si tú puedes crecer con endeudamiento. Claro, entonces el PIB lo que hace es que te lo suma, pero no te lo resta. ¿Tú ves? Por ejemplo, la economía subterránea. Por ejemplo, la madre que cocina en la casa, que atiende a los niños. Eso es un trabajo, que no está pagado. No está pagado, pero el PIB no lo reconoce. Por ejemplo, la corrupción. El PIB te suma, por ejemplo, el gasto público. Muy bien, pero te suma el gasto público global que aparece en las cuentas nacionales. Pero de ese gasto público hay una parte que va a corrupción. Y la ineficiencia en el gasto también. Y la ineficiencia no mide la calidad del gasto. No mide la calidad del gasto el PIB. Entonces, estamos hablando de un índice realmente con muchas debilidades. En cambio, los otros índices buscan la forma de llenar estos vacíos, como el índice de progreso genuino de progreso. Es decir, estamos hablando... En el índice genuino de progreso, Gedeón, también se califica como... negativo la corrupción, por ejemplo, o la ineficiencia. Claro, todo eso, ahí se descuenta. Eso se resta. Por eso te decía que el Producto Bruto Interno norteamericano, cuando se midió con este índice, disminuyó casi un 60%. O lo que pasó en China, que tú mencionabas, o lo que pasó, los altos niveles de corrupción o de despilfarro. Claro. Entonces, mira, estos estudios se hicieron a partir de un concepto que se desarrolló también en los años 70, que se llama la paradoja de Sterling. Richard Sterling es un economista que descubrió que en estudios que se hicieron de felicidad y de crecimiento en los Estados Unidos en 1946, y luego... Cruzaba las dos variables. Claro. Y luego, crecimiento y felicidad. Felicidad. Se hacían encuestas sobre felicidad, se hacía una pregunta donde felicidad total era 10 e infelicidad total era 0. Entonces se le preguntaba a la gente, ¿qué tan feliz usted se siente? Del 1 al 10. Entonces la gente describía
Y luego le preguntaban por qué, a partir de muchísimas variables, como el empleo, los ingresos, el crecimiento, la familia, etcétera. En los Estados Unidos, el estudio de Sterling determinó que del 46 al 60 hubo quizás un crecimiento de la felicidad. Sin embargo, se estanca ahí. Estados Unidos sigue creciendo y su PIB sigue creciendo. Sin embargo, los norteamericanos empiezan a sentir que ya no son felices. De hecho, empiezan no eran más felices que antes. Entonces empieza a decrecer la felicidad en las encuestas a partir de los años 60 hasta el 70 y continúa decreciendo. Gano más dinero. Gano más, tengo casa, tengo carro. Tengo salud con el gobierno de Johnson que introdujo Medicare, Medicaid, pero no soy más feliz. Pero no soy más feliz. De hecho, la paradoja donde más se expresaba era cuando él mide la felicidad en otros países, incluso países pobres, y encuentra que en muchos países de ingresos bajos son igual de felices que los norteamericanos, o más felices en algunos casos que los norteamericanos. Entonces él dice, pero ¿cómo es posible que aquí somos ricos, crecemos, y aquí son pobres y no crecen y son felices igual que nosotros? Lo que entonces él determinó que necesariamente el crecimiento económico y la riqueza material no necesariamente determinaba la felicidad de una sociedad. Correcto. Y a partir de ahí él entendía que lo que pasaba era lo siguiente: cuando una economía crece y llega un momento en que satisface las necesidades básicas como comer, vestir, calzarse, tener una vivienda, tener un trabajo, etcétera, llega un momento en que ya tú tienes eso. Sí, pero eso no es toda la vida. Claro. Tú necesitas entonces disfrutar con tus hijos, tiempo de ocio, vacaciones, tú quieres ver una película, tú quieres disfrutar de una poesía, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha demostrado es que entonces, a partir de aquí, estas sociedades siguen creciendo, pero acumulando cosas materiales, no necesariamente integrando a sus vidas cosas de tipo espiritual, cultural o social. Sí. Si trabajo, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Sí. ¿Verdad? O sea, dice el padre Maurice Bob. ¿Maurice? Maurice Bob, ¿qué se llama? El padre brasileño que... Tú dices Boff, Leonardo Boff. Leonardo Boff. Sí, teólogo, sí. Leí una frase hace mucho, me recuerdo como ahora, que él decía que había una persona tan pobre, que solo tenía dinero. Sí, está bien. Que solo tenía dinero, claro. Era tan pobre, no tenía nada más tenía dinero. Entonces, no era feliz. Entonces, exactamente, no era feliz. Entonces, la importancia de estas reflexiones es llevar a nuestra sociedad y a nuestro pueblo principalmente, y a los que promueven políticas públicas, y a los que tienen la capacidad de llevarlas a cabo. Sí, los hacedores de políticas. A los hacedores de políticas, de comprender que la economía es más allá que matemáticas y más allá que estadísticas. Y crecimiento. Y crecimiento económico, que también son seres humanos los que se evalúan. Y que en la medida en que nosotros entendamos que son los seres humanos los que viven en una sociedad, y lo que hacen las carreteras, lo que tienen la banca, lo que hacen las fábricas, también esos humanos viven en un entorno social. Y que además necesitan disfrutar, tener una vida también con ocio, para poder vivir. En la medida en que eso no se comprenda, vamos a seguir generando autómatas. Es decir, gente que produce y que ve su existencia y su autoestima a partir de las cosas materiales que posee. Es decir, yo soy feliz en la medida de que tengo el nuevo carro, de que me pongo la última moda de Tommy Hilfiger o de qué sé yo. Entonces, en la medida en que eso es así, también somos infelices. ¿Por qué? Porque nos genera un gran vacío cuando esas cosas siguen creciendo. Porque si mi felicidad me la da el nuevo carro, bueno, ¿y cuando venga el nuevo carro el año que viene? Y yo no lo pueda tener. Entonces, ¿voy a ser un infeliz? Bueno, yo pienso entonces que la reflexión es: la sociedad es más que números y más que estadísticas. Gedeo, muchísimas gracias, pero yo sé que tú tienes una frase del año 1968, me decía fuera de cámara, de Robert Kennedy. Yo quisiera que tú terminaras, por favor. Sí, cómo no. Porque es del 1968. Del 68, cuando estas discusiones no estaban en boga todavía, él decía lo siguiente. Vamos a terminar con eso. Sí. El PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o el gozo que experimentan cuando juegan. No incluye la belleza de nuestra poesía, ni la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia del debate público o la integridad de nuestros funcionarios. No mide nuestro coraje, ni nuestra sabiduría, ni la devoción a nuestro país. Solo lo mide todo, en suma, salvo lo que hace que la vida merezca la pena. Robert Kennedy, 1968. Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades.
Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá.